corto, solo de cuatro capítulos, pero hay tanta información en esos 4 capítulos, ¿verdad?, de que creo que está lo suficiente y necesario para ver lo grande y maravilloso que es el poder de Dios a través de la humanidad y lo que Dios hizo a través de esta gran nación como fue la capital del imperio asirio, que fueron la ciudad de Nínive, ¿verdad? Entonces vamos a estar profundizando un poco acerca más de esto. Es la segunda parte, como les decía, ¿verdad?, acerca del profeta Jonás. El domingo pasado pues tuvimos la oportunidad de escuchar lo que fue la primera parte, en la cual tuvimos un poco de conocimiento acerca de él, ¿verdad? Pues Walter estuvo ahí hablándolos acerca de este gran profeta y acerca de quiénes eran ellos y, ¿verdad?, y qué es lo que practicaban y por qué pues había llegado hasta Dios, ¿verdad? Subió el pecado y entonces Dios había decidido pues ya terminar con este pueblo, ¿verdad? Terminar con esta nación, porque dice que la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, es la muerte. Entonces ellos estaban pecando y así como nosotros también estábamos muertos, dice su palabra, en delitos y pecados, este pueblo también, pues nosotros no somos la gran diferencia de este pueblo, porque por eso es que Dios mandó a su único hijo, a su hijo unigénito que viniese a esta tierra, para que por medio de él usted y yo tengamos vida eterna en él, porque fuera de él no hay vida, solo a través de él. Entonces, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿verdad?, no la gran diferencia en ese aspecto, pero también nosotros que ahora conocemos de Dios y hemos recibido el llamado de Dios, así como damos la gran diferencia que estábamos en pecados, porque ahora en Cristo Jesús dice que nosotros Dios los ve santos por medio de Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia, ¿verdad?, por medio de Cristo. Pero también comparándolos con Jonás, nosotros también tenemos un poquito cada uno de Jonás. Nosotros podemos querer juzgar a Jonás, decir, bueno, ¿por qué él no obedeció a la palabra de Dios? Por eso tuvo estas consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros también no hemos sido un Jonás en nuestras vidas? No obedecemos a la palabra de Dios. Dios los está llamando a diario, que busquemos de Él, que oremos, que leamos su palabra, que prediquemos su palabra, que vengamos a la iglesia, que hablemos a tiempo, fuera de tiempo y todo. No lo hacemos a veces, ¿verdad? Y este profeta entonces, él también, y también otra de las cosas es de que gracias a Dios, ¿verdad?, ahora nosotros hemos sido alcanzados por medio de nuestro Señor Jesucristo y somos parte del pueblo de Israel. Pero en aquellos tiempos cuando los profetas, entonces algunos, como el caso de Jonás, creo que lo que podemos ver en él también una cosa, lo del capítulo 1 es la desobediencia de él, ¿verdad? Que él pues no obedeció a la palabra de Dios, pero otra cosa es de que como que ellos se querían quedar la salvación como que le habían tomado algo personal, pensaban de que Dios era solo para el pueblo de Israel, porque es el pueblo elegido por Dios, ellos pues fueron ese pueblo, pero ¿para qué lo eligió Dios? Una cosa es para bendecirlo, para demostrar su poder para demostrar el poder de Dios a través de ellos, a ellos, pero no solo para eso, sino que para que ellos fueran heraldo, para que ellos fueran, digamos, las personas indicadas de llevar el mensaje de que hay un solo Dios, porque en esos tiempos y ahora incluso todavía hay muchos pueblos, muchas naciones que ellos ya tienen muchos dioses y aman a muchos dioses, y eso era lo que pasaba en ese tiempo también, pero Dios viendo eso, la ignorancia en el hombre, entonces vino Él y llamó lo que fue a Abraham, y por medio de Abraham, entonces él, ¿qué es lo que quería hacer? Para empezar era hacer una nación que le obedeciese y que fuera testigo a las naciones, pero también por medio de Abraham, que también le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, y esa nación está usted, estoy yo, y está también ese pueblo de Asiria. Dios dice que Él llama al hombre y Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere, que todos seamos salvos. Pero ¿qué sucede? Tenemos para ser salvos, para empezar nosotros hay que creerle, en este caso hay que creer que Cristo Jesús es el Señor y que Él se levantó de los muertos
y que Él es Dios y que todo aquel que y confesar con nuestra boca, dice, y creer en nuestro corazón que el Señor es el Señor y será salvo. Eso es ahora, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenía que hacer Jonás. Pero Jonás, ¿qué sucedió? En el capítulo 1 pues lo vemos, Jonás, ustedes lo pueden leer ahí, es un libro bien corto, entonces donde él recibe el llamado. Pero él, ¿qué sucede? En ese caso fue un hombre desobediente, ¿verdad? Nosotros miramos entonces qué sucede. No es fácil a veces nosotros, incluso a veces a nuestros amigos, en nuestra propia casa o en los trabajos, a veces no somos obedientes al Señor, ni ahí queremos hablar de Dios, o como que a veces como que es que los da pena, o pensamos de que Dios no es poderoso, que no es real, y todo. Tal vez ese fue el caso de Jonás, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que ven es lo siguiente: cuando nosotros somos desobedientes a Dios, hay consecuencias. Y esas consecuencias las vamos a sufrir en carne propia, podemos decir, y no solo en carne propia, el desobedecer nosotros la palabra de Dios. Si nosotros somos padres, tenemos una esposa o todos tenemos una familia, van a venir consecuencias también para nuestra familia. Las consecuencias de Jonás nosotros podemos ver ahí nomás, dice que él huyó de la presencia del Señor, dice que se fue a Jope, puerto de Jope, agarró una nave y no agarró para Nínive, porque para ir a Nínive él no tenía que agarrar el océano ni el mar, sino que solo tenía que caminar, estaba unido, ¿verdad?, por tierra. Pero para donde él decidió irse, para Tarsis, allí tenía que tomar un barco en aquellos tiempos, y era lo más lejos que en aquel tiempo se conocía, el rincón de la tierra. Ya digamos, lo explicaba Walter, dice que eso ahora se conoce como la península ibérica o algo así, que está en España. Eso está lejos, a miles de kilómetros en agua. Y lo que Jonás tenía que hacer era caminar a cientos de kilómetros, pero él decidió huir. Pero Dios tenía un propósito, y entonces uno de los propósitos que vimos es que la misma tripulación por medio de Jonás empezaron y creyeron en Dios y adoraron a Dios, lo miramos. Otra de las cosas es que Dios tenía un propósito y tenía preparado un pez, dice, ¿para qué? Cuando estos tripulantes tiraron a Jonás, ese pez se tragó a Jonás, y después en ese pez, ya estando él ahí, son parte de las consecuencias, porque dice que estuvo 3 días y 3 noches. Ya se imagina todo lo que él pasó en ese pez. Creo que no fue algo tan agradable, ¿verdad? Porque nosotros que hemos tenido la oportunidad y hemos ido a un crucero, en un crucero pues agradable andar en el océano, pero yo no creo que en un pez sea agradable. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que a los 3 días y todo, ya eso fue en el capítulo 1. Ya después en esto, ya en el capítulo 2 de Jonás, ¿qué es lo que vemos? Vemos la oración de Jonás. ¿Qué sucede? Ya él estando ya como cuando... Eso nos pasa a veces a nosotros, que nosotros estamos bien en el Señor y estamos bien y no queremos decir palabras, pero cuando ya estamos en el problema y vemos que no hay salida, lo más importante es que no los alejemos de Dios, que vengamos y hagamos como hizo Jonás y los arrepintamos y oremos al Dios que puede hacer las cosas posibles para lo que nosotros es imposible. Entonces Jonás dice que estando en el vientre de aquel gran pez, se acordó de Dios y oró y se arrepintió. Entonces Dios tuvo piedad y tuvo de él misericordia y le ordenó a aquel pez que lo vomitara. Entonces lo vomitó, ¿verdad? Entonces allí, ¿por medio de qué? Porque él reconoció de que solo Dios es el que tiene el poder y que los puede librar aún de las garras o del estómago de un gran pez. Y no solo de eso, cuántas cosas Dios nos los ha librado a nosotros. Para empezar, Dios los libró a nosotros del pecado y de la muerte, porque todos nosotros nuestros caminos eran de mal en mal y de peor en peor, íbamos derechitos, dice, a la muerte. Pero gracias a Dios que cuando reconocemos a Cristo y oramos y le creemos a Él, entonces nos da vida eterna, porque todos somos un ejemplo de esa vida que hemos recibido en Cristo. Ustedes no conocieron mi vida, yo no conozco la vida de ustedes. Quien la conoce es Dios, y Él es el que tiene el poder para discernir todos los pensamientos, y Él conoce lo que fue el pasado de nosotros, lo que es el presente, e incluso conoce el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no era un santo, ni lo sigo siendo, pero gracias a Dios voy buscando la santidad, y vamos buscando la santidad día a día para ir alcanzando la perfección de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Mantengámoslos en el camino de Él y oremos cada día a Él. Si nosotros, dice, si le fallamos, busquemos a Él y vengamos a Él, y Él
Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y Él tiene misericordia de nosotros y los va a librar de ese pecado que los puede estar agobiando o de eso que nosotros todavía no somos fuertes y no podemos vencer. Pongámosle esa carga, pongámosle eso al Señor, creámosle y esperemos en Él y Él los va a librar así como libró a Jonás, ¿verdad? Entonces, eso es, por medio de la oración, nosotros es lo que tenemos la comunicación con Dios y si Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y Él los puede librar. ¿Por qué? Porque Jonás pensó huir de la presencia de Dios, pero se les olvidaba a Jonás porque era un hombre que conocía de Dios. Cuando le preguntaron, le dijo, ¿y tú quién eres? Dijo, soy un hebreo y soy el que sirvo al Dios que hizo el mar, la tierra. Entonces, él no negó a Dios. Pero se le olvidaba que Dios está en todo lugar, que Dios es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente y es un Dios omnipotente. Él está en todo lugar, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. ¿Dónde lo vamos a escapar de Dios? Nosotros podemos escaparlo del ojo humano, del amigo, de la esposa, de nuestros hijos. Pero no piense que se va a escapar de Dios. De Dios nadie se escapa porque tarde o temprano nosotros tenemos que presentarlos y estar frente a Dios. Y entonces no esperemos pagar las consecuencias en esta vida si somos pecadores o estamos practicando el pecado. Apartémoslo de eso, no esperemos eso, tampoco no hagamos que por medio de nuestras actitudes los que nosotros amamos también estén en sufrimiento. Así que lo mejor es que nosotros vengamos, los pongamos a cuenta con Dios como lo hizo Jonás y entonces Dios va a empezar a obrar y va a enderezar nuestros caminos y vamos a ver la luz cada día y vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Amén? Eso fue en el capítulo 2, dije bien corto, son 4 capítulos. Ya Jonás, ya después de que ha sufrido y ha pasado todas estas cosas, ¿verdad? Entonces Dios le da, como quien dice, y lo da a nosotros también una segunda oportunidad. Le hace un segundo llamado. Entonces ya este segundo llamado ha sido cuando él ha pasado todo este naufragio, ha pasado todas estas consecuencias. ¿Cuál es el segundo llamado? Otra vez que vaya y predique a la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios y ese es el plan de Dios que Él quiere que vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Este pueblo. Entonces ahí Jonás, entonces ya ahí sí va y empieza y predica y lleva el mensaje que Dios tiene preparado para esta nación, que era una nación que era la capital del imperio sirio. Y era un pueblo que todos los que han sido estos imperios han llegado a tener este poder y todo, no han sido porque lo han hecho a las buenas o con palabras bonitas. Estos han podido llegar a ser imperios porque estos han robado, han destruido, han matado, han hecho crueldad. Y es tremendo, si usted, ahora que tenemos lo que es acceso a lo que es a todo lo internet, a temas, si usted va a Google como quiera y quiere buscar información, quién fue el imperio sirio, qué es lo que ellos hacían, cómo operaban, va a encontrar qué grandes atrocidades hacían con las personas que ellos tomaban como rehenes o que los que ellos conquistaban. Ellos los mataban y hacían tanta crueldad que es tremendo. Entonces este era un pueblo que era tan pecador, pero había llegado la maldad hasta el cielo. Ya Dios había decidido, digamos, exterminarlos, ¿verdad? Pero Dios, como es un Dios de amor, a pesar de que nosotros estemos en delitos y pecados, Dios nos da la oportunidad y siempre hay una persona que llega a nosotros, escuchamos la palabra de Dios, que Dios tiene el poder para perdonar, para salvarlos y todo. Entonces, antes de Dios actuar, siempre envía a alguien, siempre va a escuchar la palabra de Dios y eso pasó con esta ciudad. Dios les envió al profeta Jonás y él cumplió ya en el capítulo 3, cumplió ese llamado y fue y llevaba el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que llevaba? Que en 40 días ellos iban a ser destruidos. Pero ¿qué es lo maravilloso y hermoso de esto? La palabra de Dios dice en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se buscaren mi rostro, se volvieren, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Eso es lo que hizo con esta nación. Este pueblo, para empezar, vino, se humilló se humilló y ¿qué pasó? Y entonces quiero leerles eso, lo voy a leer en Jonás 3:5 al 8. Mire, Jonás 3:5. Vamos al libro de Jonás, vamos a leer unos poquitos. Capítulo 3,
Jonás capítulo 3, Jonás capítulo 3 del verso 5 al 8, ¿verdad? Entonces vamos a ir al libro de Jonás ahorita. Aquí Jonás capítulo 3, aquí está. Es un libro bien pequeño, entonces está en medio aquí de los profetas, está después de Amós y está ahí va antes de Miquea. Jonás capítulo 3, versos 5 al 8, y dice así, oiga bien, cuando Jonás llevó el mensaje a este pueblo, ¿qué fue lo que estos hombres hicieron? Y no solo los hombres, lo vamos a leer, lo dice así, y los hombres de Nínive, para empezar, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por medio del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Verdad? Entonces aquí está lo que hacemos mención, como dice en Crónicas, ¿verdad? Lo que les decía. ¿Qué fue lo que este pueblo hizo? Le creyó a Dios. Vinieron no solo los niños y los jóvenes, sino que hasta los animales y todos se pusieron en ayuno, en oración. ¿Y qué pasó con esto? Dice que Dios les perdonó y se arrepintió de destruirlos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La mano de Dios aquí, ¿verdad? Así como de nosotros tuvo también Él misericordia, lo tuvo de este pueblo y lo sigue teniendo de todo aquel que viene a Él. Porque Dios quiere que todos seamos salvos y Él no quiere que nadie se pierda y nadie se, ¿verdad? Nadie se vaya por otro camino, que es el camino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, así como decía, como este pueblo estaba también ya destinado a la muerte, nosotros también estábamos destinados a la muerte. En Romanos 5:8 dice que, lo voy a leer, vamos a ir al libro de Romanos 5:8, mire lo que dice acerca de nosotros. Romanos 5:8. Vamos al libro de Romanos 5:8. Mire lo que dice la palabra de Dios así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios muestra su amor con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué sucede? Dice que la paga del pecado es muerte, todos somos pecadores, pero Dios en su infinito amor, ¿qué hizo? A nosotros nos mandó a su Hijo amado Cristo Jesús para que por medio de Él nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué hizo con el pueblo de Nínive? Les envió a Jonás, les envió la palabra de Dios. Entonces, para que por medio de Jonás ellos vinieran y se arrepintieran. Y Jonás es una historia tan real, está en la Biblia, los profetas, no crean que es una alegoría, porque incluso Cristo Jesús, cuando estaba en la tierra, dice que al pueblo que Él vino, les dijo, porque el pueblo cuando Cristo vino le pedían señal no les será dada, sino lo que va a ser, la señal va a ser, dice del profeta Jonás, así como estuvo Jonás, dice, en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Entonces dice, señal no les será dada, pero dice, pero termina y sigue diciendo ahí, pero aquí dice, que aún uno más grande que Jonás está hoy con vosotros, que es Cristo Jesús. ¿Y qué sucedió? Dice, y entonces este pueblo no le creyó a Dios viendo al Hijo de Dios. Y los de Nínive, esos sí creyeron y solo escucharon la palabra. Los de Israel, incluso aún, hoy muchos de ellos no creen en Cristo Jesús. Y tuvieron la oportunidad de ver a Dios, ver las obras, milagros y todo, no le creyeron. Pero ¿qué dice? De cierto digo que al final en el juicio dice, este pueblo de Nínive se levantará y les juzgará a ustedes, porque aquí uno más grande que Jonás el día de hoy aquí con ustedes.
y ese es Cristo Jesús. Eso pasa hoy entre nosotros. ¿Qué sucede si nosotros llevamos la palabra y todo y no creemos a Dios? En aquel día ese pueblo que le creyó a Dios les va a decir: nosotros que solo escuchamos la palabra de un profeta creímos, y ustedes que tenían la palabra de Dios, el ejemplo, lo que Dios le mandó a su hijo, no creyeron. Ahora entonces ustedes por nosotros van a ser juzgados. Eso es lo que Cristo Jesús dijo en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? No esperemos que ese pueblo que sí al oír la palabra le creyó. Nosotros ahora que tenemos su palabra, tenemos todos los profetas, tenemos todo lo que Dios hizo, y aún todavía hay personas que creen que Cristo Jesús no es real, que Cristo Jesús no vino a esta tierra, que Cristo Jesús no tiene poder para darnos vida. No le creen, pero gracias a Dios por cada uno de ustedes que le hemos creído y hemos creído en su palabra y esperamos y confiamos en Él, que en Él tenemos la vida eterna. Eso es una gran bendición por cada uno de nosotros, amados hermanos. Amén. ¿Verdad? Entonces eso es maravilloso. Eso fue en el 3, vamos a ir terminando un poco ya. ¿Qué sucede? En el 4 es donde perdona a sus enemigos, ¿verdad? En el 4, entonces, ¿qué sucede? Nosotros en el cuarto, en el versículo 4 es algo hermoso y todo, y vemos nosotros ahí al profeta. Para empezar lo vemos a él, dice que se fue a Oriente y todo, pero él se fue, se sentó así en lo alto. ¿Para qué? Él se sentó, pero él quería ver, para ver la mano de Dios, lo que Dios iba a hacer con este pueblo que él llevó la palabra a predicarle. Él quería en su corazón, él lo que quería era de que este pueblo no recibiera el perdón de Dios. Él quería ver destruida aquella ciudad. Pero como nuestros pensamientos como humanos no son los pensamientos de Dios, y Dios es un gran Dios de amor y poderoso, y cuando nosotros los arrepentimos, Él tiene vida eterna para nosotros, y como Dios vio y conoce el corazón y vio aquel sacrificio de aquel pueblo, de aquella nación donde ellos se arrepintieron, entonces Dios dice en su palabra que si se arrepintiere mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y perdonaré su tierra y sanaré y perdonaré sus pecados. Y empieza diciendo 2 de Crónicas 7:2-14, se lo voy a leer porque lo he estado diciendo y no lo hemos leído. 2 de Crónicas 7:2-14. Acompáñenme para que vea esta gran promesa de Dios que es para ellos, para ustedes y para cada uno de nosotros y para todos los que vamos a creer y van a seguir creyendo en el Señor. Amén. 2 de Crónicas 7:2-14. Sí, no, Segunda de Crónicas es 7:14 tiene que ser. Sí. Segunda de Crónicas 7:14. Es Segunda de Crónicas 7:14, dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Verdad? Entonces eso fue lo que hizo este pueblo, ¿verdad? Dice, perdonaré sus pecados. Dios les perdonó el pecado y les dio la vida, y eso hizo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta gran enseñanza de este libro? Lo más importante, ¿verdad?, que podemos quedarlo, que nos quede en nosotros, no es de que que no quede donde el milagro que Dios hace, que el pescado pues se tragó a Jonás, lo vomitó, o que ellos se arrepintieron. Entonces, lo más importante es el amor de Dios manifestado a cada uno de nosotros, la misericordia de Dios. Eso es lo más importante. El mensaje que esta mañana queremos llevar es que miremos a Dios con ese amor con que Él los ama y los ha amado y los sigue amando, porque eso es lo que Dios quiere. Como perdonó a esa gran ciudad, los perdonó a nosotros, y Él está con sus brazos abiertos para perdonar a todo aquel que a Él venga, porque es lo que Él quiere, que todos vengamos al arrepentimiento y al conocimiento del Dios verdadero. Y si usted viene, Dios no lo echa fuera. Dios está esperándolo. Él solo quiere que usted venga, reconozca que Él es poderoso para llevarlo adelante, perdonarle sus pecados y darle una vida, y una vida, dice, en abundancia. Eso es lo que Dios quiere. Miramos el amor de Dios, cómo se manifiesta
manifestó a través de los siglos, de los tiempos, desde que Dios les habló a este pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo trajo por todo ese desierto, y Él se manifestó ¿verdad?, con ellos en tantos milagros y prodigios, y se sigue manifestando hasta el día de hoy en nosotros por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, y así de que nosotros no estamos solos. Dios, así como estuvo con aquel pueblo, Él prometió estar con nosotros todos los días del mundo. Así que usted y yo no estamos solos, tenemos a Cristo Jesús, quien dio la vida para que usted y yo hoy lo gocemos y lo alegremos en el Señor. Amén. Ahí vamos a quedar, ¿verdad?, con este mensaje. Dios me les bendiga y, ¿verdad?, sí, vamos a orar. Antes de orar, gloria a Dios. Vamos a tener la invitación. Si alguien de los que estamos acá quiere recibir al Señor, puede levantar su mano, pues podemos orar por ellos y todo, ¿verdad? Así que Dios perdone su pecado, sane su vida, y sí, ¿verdad? Pero si no, pues recuerde de que la palabra de Dios dice, así Jonás la llevó y no regresó vacía, no regresa vacía, esa está germinando en su corazón, y tarde o temprano usted va a tener que acceder al llamado de Dios. Amén. Así de que vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu amor, Señor, has manifestado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú, Padre, tuviste misericordia de nosotros y enviaste a tu Hijo, Señor, a tu único Hijo, Señor, para que por medio de Él nosotros tengamos vida eterna. Señor, gracias te damos porque tú eres quien nos ha llamado, has tocado nuestros corazones, Señor, y nos has dado esa paz, ese gozo y esa felicidad que solo en ti se encuentra, Señor. Gracias te damos, así en tus manos quedamos, pidiéndote, Señor, que los continúes bendiciendo, los lleves en paz, en gozo, en todo lo que nosotros hagamos. Te alabamos, te bendecimos, damos gracias. Todo lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, tenemos refrigerio, no se les olvide, no se los vaya. Tenemos ahí preparado un refrigerio, así que todos estamos invitados a comerlos un pancito. Amén.